Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues tenemos de nuevo a Nuki con una canción que sería Nievri y en esta ocasión vemos que la imagen es bastante mejor que las veces anteriores, lo cual me alegro bastante Se de que agradece, tengamos sí. efectivamente. Y en la traducción de Niebri sería como No mientas. Es uno de los primeros conciertos de Nuki con su proyecto. Esto es marzo del 13. Lo mismo la banda estaba sin formar. Y bueno, pues tenemos aquí a Sergei, que deja la guitarra para tocar el bajo. Tenemos a Kirill Kachanov en la batería. Recordemos que ambos eran de slot. Y un teclista de soporte que no sabemos el nombre. Es una balada que empieza suave y luego pues acaba apareciendo pues la forma distintiva de Nuki a la hora de cantar, ¿no? Es una historia de dos contra el mundo, nos comenta aquí Rafa Karkenovi, que patrocina la reacción, por cierto, con la condición de que nunca le mienta. Bien, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones y vamos allá. Никогда не ври мне, даже если ты не знаешь, что врешь. Никогда не ври мне, даже если ты узнаешь, что умрешь. Космос живнял, ты загнай, и мешай днем сберегай. Космос живнял, ты загнай, и мешай днем сберегай. Никогда не ври мне, даже если захочется спасти. Будет одиноко, оглянись с тобою пропасти. Космос живем, ты загнай, и не мешай днем сберегай. Космос живем, ты загнай, и не мешай днем сберегай. Сберегай. Ahora que va a empezar a subir, porque se nota que es el cambio. A ver, la imagen es mejor, pero esto lo que se nota es que es Pero un móvil con mejor calidad de grabación de vídeo. El sonido se ve que es un directo grabado desde fuera, desde la perspectiva del que está grabando. Eh, que se oye a los que están al lado. Eso es. Y bueno, Pero bueno, no, no, está bien. Vamos a comentar cositas. Em, yo empezaría por el contexto, ¿no? La letra. A ver, como decíamos, el significado del título es No mientas, ¿vale? En relación al peso de la hipocresía. Es un ataque directo contra la falsedad, tanto propia como ajena, ¿vale? Es decir, el mensaje central
Habla de las máscaras que nos ponemos para encajar o para sobrevivir en una sociedad que realmente se siente vacía. El tema de la lucha interna aquí, Nuki canta sobre la sensación de estar perdiendo la propia identidad al punto de entre tanta capas de falsedad, no solamente engañar a los demás, sino engañarse a uno mismo. Y hay frases que, bueno, evocan la necesidad de romper, digamos, el espejo donde se refleja esa falsedad y, bueno, ya Ujú. que se acaben las mentiras. Y bien, bueno, vemos que ahora la canción va a romper, va a ir ya hacia donde decía Rafa Karkenobi, que ya veremos más el estilo habitual de Nuki cantando, más potente, más agresivo. Y bueno, al final de la canción, en la letra, hay una especie de grito de libertad. Dice, deja de mentir, al fin y al cabo, dejar de sufrir. Vale. Bueno, Toma ya. pues esto en cuanto a la letra. A ver, em, lo que es la voz de Nuki, como siempre, ha empezado esta vez como viene siendo habitual en las últimas reacciones que estamos haciendo, que utiliza su voz como si fuera un instrumento más, haciendo giros, Sí, haciendo, sí, sí. jugando con su voz. Em, Sabemos que ella es capaz de esto y después de esa técnica con la voz más De rasgada, romperla, sí, sí. efectivamente, es impresionante, ¿no? Porque puede casi hacerte un susurro infantil como una voz limpia, como una voz desgarrada o la marca de la casa que es ese agudo potente con un vibrato muy fuerte. Sí. Así que bueno, es impresionante la capacidad que tiene Nuki tanto para transmitir el dolor o la rabia a través de su voz. Así que me parece muy, muy bueno. A ver, me parece que no había guitarra aquí, ¿no? Era guitarra, bajo y batería, por lo que veo. Ujú. Has dicho que Sergei había dejado el bajo No, la había dejado guitarra la ya guitarra y había está tocando cogido el el bajo. Sí, bajo. lo tenemos a la derecha tocando el bajo, detrás suya está la batería y a la izquierda del escenario hay un teclado, es decir, no hay guitarra. Es decir, lo que sería la melodía de la guitarra la está haciendo el teclado. Vale, pues sí, bueno, a ver, el tema del teclado en este caso, pues creo que parece que está como creando como capas de sonido, ¿no? Tal vez alguna disonancia. em, Me gusta cómo va haciendo los acordes, a veces buscando muchos silencios y cortes que generan esa atmósfera, un poquito de ansiedad. Y muy bien el bajo y muy bien la batería. Bueno, también se nota que llevan muchísimo tiempo tocando juntos, Claro, son obviamente. son de la misma banda, así que es una base rítmica muy sólida, aunque tienden a ser minimalistas. No están haciendo grandes alardes de nada porque no lo requiere la canción. No sé si ahora en el cambio Sí, lo veremos mismo otro tipo de hace. cosas, ¿vale? Pero sí, el bajo bien presente, grave, haciendo cuerpo de la canción y la batería, Se hace raro ver a Nuki aquí con un vestido rosa con lunares. sí, rosa, rojizo, sí, sí. Vale, bueno, vamos a ver a dónde nos lleva esto. И мы шагнем, сберегай космошит без окна. И мы шагнем, сберегай, сберегай. И сегодня светофор, и жми полюсись. Наверно, по пути, неверному уйти. Не важно, что полклонов там кричат добро.
Никогда не ври мне, даже если ты космос живем, и мы живем. 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 Vale, aquí evidentemente pues ha crecido lo que es la tensión. Hemos visto que ya ha ido rompiendo la voz, era otra dinámica distinta, más acorde a lo que solemos ver de Nuki, no con tanta intensidad como otras veces, pero aún así ha subido bastante con respecto a cómo comenzaba la canción, ¿no? Am, Bien, a ver, lo bueno de Nuki es que es un artista que no tiene miedo a sonar, em, entre comillas, es decir, a no sonar bonito. Es decir, ella lo que procura es transmitir la emoción real, sea cual sea en ese momento, y hacer llegar esa Sí, emoción, ¿no? Eh, Así que esta es una canción muy honesta, valiente, está muy bien ejecutada técnicamente. Em, bueno, el ritmo me parece igual que la que hicimos la última vez. ujú. Parece de una peli de James Bond, como dijo Sí, Rafa, además. am, a mí el leitmotiv, el ritmo que tiene a la hora de cantar, va casi pegado a la batería, ¿vale? Es como un ritmo más. Sí, sí, sí. em, Me parece que tiene fuerza, que además también es curioso que siga apostando por su lengua materna para transmitirlo todo y no irse al inglés, ¿vale? Tal vez para tener una proyección más internacional, así que sigue apostando por el ruso, pero de todas maneras está bien porque nosotros ya, bueno, nosotros nos estamos súper acostumbrando porque llevamos muchas reacciones de Nuki, ¿no? Pero me refiero que es un idioma que le va bastante bien al rock. Sí, Tiene fuerza. Es un sobre idioma. todo al rock. Las baladas a lo mejor. Pero es que me pasa como el japonés muchas veces, o el alemán, el ruso. Son, no sé, la pronunciación, sobre todo en los hombres, es muy tosca. Parecen que están mosqueados, que están enfadados. Ya, ya. Sí, claro, a ver, hay idiomas que a nosotros, los españoles, Nos parece a nosotros, ¿eh? nos parecen, es como el alemán también, que nos suena más agresivo la pronunciación que la nuestra. De Sí, todas sí, maneras, eh, sin embargo, el japonés lo hemos escuchado en voces femeninas y lo que suena Y es no, claro, no suena así, pero tremendamente delicado. sí, sí. Así que, bueno, depende de quién lo pronuncie también. Sí, 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 te Pero lo hace. a mí el japonés creo que junto con el inglés es el idioma que más me gusta para el rock, más que, y más que mi propia lengua. Así que Sí, es muy. sí, porque en Tiene español una buena además, sonoridad. sí, en español además, por el tipo de estructura del idioma, muchas veces es demasiado complicado, frases muy largas. em, y a veces es más concreto, más sintético, tanto el inglés como el japonés. Aunque el ruso también va un poquito así a la zaga. Bueno, pues vamos con la recta final y seguimos.
Muy bien. Una actuación tremenda. A ver, se ve que es un local más bien pequeño, pero muy bien. Muy bien. Desde luego me impresiona la capacidad que tiene para mantener notas largas con esa potencia. Es decir, es decir, que tiene una muy buena gestión del aire, muy buen control. Y te da la sensación de que esos agudos le salen muy fáciles porque se va dejando llevar y van saliendo ahí. Tiene un chorro de voz tremendo. Em, no sé si es por condiciones naturales o por la tremenda técnica que se intuye que tiene. Así que, bueno, Y los buenos pulmones que tiene. Estoy aquí eso es. muteado y estoy hablando y digo, este hombre no me hace caso. Bueno, tu micro realmente, ya sabes que tampoco hace falta mutearlo, David, porque Ya, recoge ya. tu voz directa, es un Sí, micro sí, ya, dinámico, ya, así que ya. no te preocupes por eso. Sí, pero es que como estoy medio constipado también, Bueno, pues si yo, me viene ahí una tos, no estamos ahí, dejar sordo aquí a... estamos ahí en proceso de sonar como un troll, ¿no? O como Sí, un sí, orco, pero un Urujai, un sí. Urujai, efectivamente. Estamos todo el mundo malos, estamos constipados, pero bueno. Bien, genial. Gracias, Rafa Carquenovi, por patrocinarlo como siempre. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique en la campana para que no te pierdas ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis aparecer por la pantalla, nivel uno veis las reacciones antes de tiempo, nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerte miembro o Patreon están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.